Este mensaje se titula ¿Por qué clamas? Di. Fue predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, el día 14 de julio de 1963 en el Tabernáculo Branham. El profeta dice así: Let's just remain standing a moment as we bow our head. El Señor les bendiga. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Is our special request, if you would, let it be known as you lift your hands to God and say, by that, Lord, you know my need. ¿Habrá alguna petición en especial? Si así lo desean, denlo a conocer levantando sus manos hacia Dios y de esa manera decir: Señor, tú conoces mi necesidad. Heavenly Father, we are indeed a privileged people this morning to be assembled in the house of God. Padre Celestial, en verdad somos un pueblo privilegiado en esta mañana al estar congregados en la casa de Dios. When we know that there's so many that would want to be in the house of God this morning and is in hospitals and beds of sickness. Al saber que hay tantos que desearían estar en la casa de Dios en esta mañana y que están en los hospitales y en camas, enfermos. Thou hast given us this privilege to be out here today. Y tú nos has dado el privilegio de estar aquí este día. And we never come, Lord, to be seen of each other, though we love our fellowship one with another. Y Señor, no hemos venido para ser vistos el uno del otro, aunque sí amamos el compañerismo el uno con el otro. But we could do that at our homes. Pero eso lo podríamos hacer en nuestros hogares. But we have come here to fellowship with He who has brought us together as beloved children and brethren. Pero hemos venido aquí para tener compañerismo con aquel que nos ha reunido como hijos y hermanos amados. We thank Thee now, and the only way that we know to correctly fellowship with Thee is around Thy Word. Thy Word is the truth. Te agradecemos ahora, y la única forma que conocemos de tener compañerismo correctamente contigo es alrededor de tu palabra. Tu palabra es la verdad. We gather here for spiritual strength. We need it, Lord. Nos congregamos aquí para obtener fuerza espiritual. La necesitamos, Señor. We must have strength to endure the crosses that we bear. Debemos tener fuerza para aguantar las cruces que cargamos. We pray that You'll send the great Holy Spirit today and will strengthen us all. Y rogamos que envíes el gran Espíritu Santo hoy mismo y que nos fortalezca a todos. Grant the request of your people as they have assembled and raised their hands to you that they have need of such things. Concede las peticiones de tu pueblo mientras se han congregado y han levantado sus manos hacia ti, indicando que tienen necesidad de tales cosas. Answer each one, Lord. Señor, responde a cada uno. We thank Thee for sparing the life of our sister Ungren last night in the accident on the road up here. Te agradecemos por haber librado la vida de nuestra hermana Ungren anoche en aquel accidente en la carretera mientras venían hacia acá. Thou was gracious to them, Lord. And we thank Thee for that. Tú fuiste bondadoso con ellos, Señor, y te agradecemos por eso. And now we pray, Heavenly Father, that You will continue to be with us and help us as we journey on. Each and every one of us. Y ahora rogamos, Padre Celestial, que Tú continúes con nosotros y nos ayudes a cada uno de nosotros mientras seguimos en la jornada. Give us Thy undergirding power and the faith of knowing that Thy never-failing presence will be with us. Concédenos Tu poder protector y la fe de saber que estará con nosotros Tu presencia, que nunca falla. That hour when we cannot help ourselves, we know the angels of God are encamped about those who fear Him. En aquella hora cuando no podamos ayudarnos a nosotros mismos, sabemos que los ángeles de Dios están acampados alrededor de aquellos que le temen a Él. And they'll bear us up, lest any time we dash your foot against a stone. Y nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen contra piedra. We pray now that You'll give us of Thy blessings for the Word. Rogamos ahora que nos des de Tus bendiciones para la palabra. And speak to us in us, in Jesus Christ's name. Amen. Y habla a través de nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Now, I want to read just out of two places out of the Scriptures this morning. Ahora, yo deseo leer de dos porciones de las Escrituras en esta mañana. And one of them is just
found over in the book of Exodus. Frankly, both of them are out of the book of Exodus. Y una porción se encuentra en el libro de Éxodo. Francamente, ambas porciones se encuentran ahí en el libro de Éxodo. One, the 13th chapter and 21st and 22nd verse. Una está en el capítulo 13, los versículos 21 y 22. And the next one is the 14th chapter, the 10th, 11th, and 12th verses. Y la otra está en el capítulo 14, los versículos 10, 11 y 12. Now, I'll read from Exodus 13:21. Ahora leeré de Éxodo 13:21. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. And by night a pillar of fire to give them light. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. To go by day and night. A fin de que anduviesen de día y de noche. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Now in Exodus 14 and the 10th verse. Ahora en Éxodo 14 y el versículo 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. And they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. And then said Moses, because there, beg your pardon, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness. Y entonces dijeron, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. I'm going to read a couple more verses. Voy a leer unos versículos más. And Moses said unto the people, fear not. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Listen close here. Ahora escuchen bien aquí. Moses said unto the people, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación Which he will show you today. que Jehová hará hoy con vosotros. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. The Lord said unto Moses, Jehová dijo a Moisés, wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward. ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. And behold, I will harden the heart of the Egyptians, that they shall follow them. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. And I will get me honor upon Pharaoh, and upon all of his hosts, and upon his chariots, and upon his horsemen. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. And the Egyptians shall know that I am the Lord, Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, when I have gotten me honor upon Pharaoh, and upon his chariots, and upon his horsemen. cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. And the angel of God, which went before the camp of Israel,
removed and went behind them. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. And the pillar of the cloud went before their face and stood behind them. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. And it became between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. It was a cloud of darkness to them, but it gave light by night to these. Y era nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. So that the one come not near the other all the night. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. And Moses stretched out his hand over the sea, Y extendió Moisés su mano sobre el mar, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. And made the sea dry land, and the waters were divided. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. And the children of Israel went into the midst of the sea, upon the dry ground, Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, and the waters were a wall unto them on the right hand and on the left. teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. And the Egyptians pursued and went in after them in the midst of the sea, Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. And it came to pass that in the morning watch the Lord looked down unto the host of the Egyptians through the pillar of fire in the cloud, and troubled the host of the Egyptians. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. And took off their chariot wheels, that they drave them heavily, Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them and against the Egyptians. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. The word of the Lord is so great, so good, there's just no way to stop reading it. La palabra de Dios es tan grande, tan buena, no hay manera de dejar de leerla. It just becomes life as we read it. Llega a ser vida mientras la leemos. I think in this text this morning, though it's being taped, Yo pienso que en este texto de esta mañana, aunque se está grabando, I want to say this in the beginning, I find myself. yo quiero decir esto aquí al principio. Me hallo a mí mismo. And the reason yesterday while in study, and I come up on this subject, and then I thought, Y la razón de que yo ayer, mientras estudiaba, llegué a este tema y luego pensé, I'm just going, if the Lord willing, to speak upon that because it drives me down. Dios mediante, voy a hablar sobre eso, porque me habla también a mí. Now I hope it drives us all down, that we might see and cause us to look up and to study a little bit in comparing the day that was then and to the day that is now. Y espero que nos hable a todos nosotros, para que podamos ver y nos haga levantar la vista, y que estudiemos un poco y comparemos el día que era entonces con el día de hoy. I want to take 3 words for a text, Deseo tomar 4 palabras como texto. and that is, why cry? Speak. Esas son, ¿por qué clamas? Di. God said to Moses here in the 15th verse, Dios le dijo a Moisés, aquí en el versículo 15, Why criest thou unto me? Speak to the people that they go forward. ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. And why cry? Speak. ¿Y por qué clamas? Di. Now, we got quite a subject, and I'll try to hurry through as quick as possible as the Holy Spirit leads. Ahora tenemos aquí un gran tema, y yo trataré de apurarme lo más que pueda, como me dirija el Espíritu Santo. Now, I want to think of this text of Moses crying out to God in the time of trouble and God rebuking Moses back. Y deseo pensar de este texto,
de Moisés clamando a Dios en tiempo de problemas y Dios reprendiendo a Moisés. right when trouble was in session. Ahí mismo, cuando estaban en medio de los problemas. And it's just nature, seeming like, for a person to cry out. Y parece que es lo más natural que una persona clame. And then what a rebuke it is for God to turn around and rebuke him for saying it, for crying out to him. Y luego, ¿qué reprensión es que Dios le reprenda a uno por haberlo hecho, por haber clamado a Él? It looks like it's a very hard thing. Parece que es una cosa muy dura. Many times when we look at the scriptures in our own way of looking, it seems very hard. Muchas veces cuando observamos las Escrituras, a nuestra manera, parece muy dura. But if we study a little while, we find out that the all-wise God knows just what He's doing. Pero si las estudiamos por un tiempo, hallamos que el Dios que es omnisciente sabe lo que está haciendo. And He knows how to do these things and how to deal with man. Y Él sabe cómo hacer estas cosas y cómo lidiar con el hombre. He knows what's in man. He knows him. Él conoce lo que hay en el hombre. Él lo conoce. We don't. We only know from the intellectual side. Nosotros no sabemos. Nosotros solo conocemos el lado intelectual. He knows what's really in the man. Él verdaderamente conoce lo que hay en el hombre. Moses was born in this world as a gifted boy. Moisés nació en este mundo como un muchacho dotado. He was born to be a prophet, a deliverer. Él nació para ser profeta, un libertador. He was born with the equipment born in him. As every man that comes into the world is born with this equipment. Él nació con el equipo ya en él, así como todo hombre que viene al mundo nace con este equipo. As I firmly believe in the foreknowledge of God, the predestination, Como yo creo firmemente en el preconocimiento de Dios, la predestinación, not that God is willing that any would perish, but all might come to repentance. no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. But being God, He had to know and does know the end from the beginning. Pero siendo Dios, Él tenía que conocer y conoce el fin desde el principio. ¿Ven? If He doesn't, then He isn't infinite. And if He is not infinite, He isn't God. Si no es así, entonces Él no es infinito. Y si no es infinito, entonces no es Dios. So He wasn't willing, certainly, that any should perish, Entonces ciertamente Él no quería que nadie pereciera, but He knowing who would perish and who would not perish. pero conociendo Él quién perecería y quién no perecería. That's the reason, the very purpose that Jesus came to the earth was to save those that God, through His foreknowledge, seen that wanted to be saved. Esa es la razón, el mero propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Fue para salvar a aquellos que Dios había visto por su previo conocimiento que deseaban ser salvos. ¿Ven? Because the whole world was condemned. Porque el mundo entero estaba condenado. And I don't see how we could teach it any other way than the foreknowledge of God. Y yo no veo cómo lo podríamos enseñar de otra forma, aparte del preconocimiento de Dios. And the Bible plainly says that He knows the end from the beginning and can tell it. Y la Biblia claramente dice que Él conoce el fin desde el principio y lo puede declarar. Therefore, when a person tries to be something that they are not, they are only making an impersonation. And sooner or later, it'll find you out. Por lo tanto, cuando una persona se esfuerza por ser algo que no es, solamente está personificando, y tarde o temprano lo alcanzará. Your sins find you out. You cannot cover them. Sus pecados lo alcanzarán, no se pueden cubrir. There's only one covering for sin, that's the blood of Jesus Christ. Solo hay una cosa que cubre el pecado, esa es la sangre de Jesucristo. And it cannot be applied unless God has called you from the foundation of the world. Y esta no puede ser aplicada si Dios no lo ha llamado a usted desde la fundación del mundo. That's what that blood was shed for. Para eso fue derramada esa sangre. Not to be tramped upon and made fun of and jobbed at and evilly spoke of and so forth. No para pisotearla y burlarse de ella y mofarse de ella y hablar mal de ella y demás. It was for a direct purpose. That's right. Fue con un propósito definido, correcto. Not to be played with. Not to be impersonated by saying that the sins are covered when they're not. No para jugar, ni para ser personificada al decir que los pecados están cubiertos cuando no lo están. And no man can have his sins covered unless his name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Y ningún hombre puede lograr que sean cubiertos sus pecados
si su nombre no fue colocado en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo? Jesus said himself, "No man can come to me except my Father draws him, and all that the Father hath, past tense, given me will come to me." Amen. Jesús mismo dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrá a mí. Correcto. So you can't make the words lie. They are there for truth and for a correction. Así que no pueden hacer que las palabras mientan. Están ahí para verdad y para corrección. And Moses was born with a gift of faith. Great faith Moses had. Y Moisés nació con un don de fe. Moisés tenía una gran fe. We see it after a while coming out in him. Más adelante la vemos manifestarse en él. And he was born in a great family. As we know how that his father and his mother and come from a family of Levi. Y él nació en una gran familia. Sabemos que su padre y su madre venían de la familia de Leví. Which the story here previously to this in the book of Exodus so beautifully gives the life of this great character. Lo cual, aquí en este relato, antes de esto, en el libro de Éxodo, tan hermosamente muestra la vida de este gran personaje. And he was one of the greatest characters of the Bible, for he was strictly a type of the Lord Jesus. Y él era uno de los personajes más grandes de la Biblia, porque él fue estrictamente un tipo del Señor Jesús. He was born in a very odd birth, like the Lord Jesus. Él tuvo un nacimiento muy raro, así como el Señor Jesús. He was born in a time of persecution, like the Lord Jesus. Él nació en tiempo de persecución, como el Señor Jesús. He is born to be a deliverer, like the Lord Jesus. Él nació para ser un libertador, como el Señor Jesús. He was hid of his parents, away from the enemy, like the Lord Jesus. Él fue escondido por sus padres, apartándolo del enemigo, como el Señor Jesús. And he come to his time of service, like the Lord Jesus. Y él llegó a su tiempo de servicio, como el Señor Jesús. He was a leader, like the Lord Jesus. Él fue un líder, como el Señor Jesús. He was a prophet, like the Lord Jesus. Él fue un profeta, como el Señor Jesús. And he was a lawgiver, like the Lord Jesus. Y él fue un dador de leyes, como el Señor Jesús. And we find out that he died on the rock and he must have rose again. And everything. Y hallamos que él murió sobre la roca, y él debió haber resucitado, y todo. Because 800 years later he was standing on Mount Transfiguration, talking to the Lord Jesus. Porque 800 años después, él estaba parado sobre el monte de la Transfiguración, hablando con el Señor Jesús. ¿Ven? Angels packed him away. No one knows where he's buried. Even the devil didn't know that. Los ángeles se lo llevaron. Nadie sabe en dónde está sepultado. Aún el diablo no sabía eso. Frankly, I don't believe he ever was buried. Francamente, yo no creo que él haya sido sepultado. I believe that the God packed him away and he died on the rock that he had followed all the days of his life. Yo creo que Dios se lo llevó. Y él murió sobre la roca que él había seguido todos los días de su vida. And he was a perfect type of Christ. Y él fue un tipo perfecto de Cristo. He was a king over the people. Él fue rey sobre el pueblo. He was a lawgiver. Él fue un dador de leyes. He was a sustainer to the people. Él fue un sustentador para el pueblo. He was everything in type that Christ was. En tipo, él fue todo lo que fue Cristo. Now, then, see that he was born with this great gifts and quality within him. Bien, entonces vemos que él nació con este gran don y estas cualidades ya en él. Then it only taken something to flash across that to bring that thing to life. Entonces solo faltó que algo se cruzara con eso para traer esa cosa a vida. See, the seed of God is actually placed in us from the foundation of the world. ¿Ven? La simiente de Dios en realidad es colocada en nosotros desde la fundación del mundo. And when that light first strikes that seed, it brings it to life. Y cuando esa luz por primera vez pega en esa simiente, la trae a vida. But the light first has to come upon the seed. Pero primero la luz tiene que pegar en la simiente. Like I've talked many times with a little woman at the well. Her in that condition. Como he enseñado muchas veces de la mujercita junto al pozo, ella en aquella condición. Though she be an ill-famed person, though her life was degraded. Aunque era una persona de mala fama,
aunque su vida estaba degradada. And she was in that condition because the traditions had never touched her. Y ella se encontraba en esa condición por cuanto las tradiciones nunca la habían tocado. But though when that light first struck her, quickly she recognized it. Pero sin embargo, cuando esa luz pegó en ella por primera vez, ella rápidamente la reconoció. Because there was something there to respond to it. Porque había algo ahí con qué responder. When the deep calleth to the deep, there must be a deep somewhere to respond to that call. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo en algún lugar para responder a ese llamado. Moses here was born this prophet, but he was raised in an intellectual school and Pharaoh's palace. Y Moisés nació profeta, pero él fue criado en una escuela intelectual ahí en el palacio de Faraón. The Pharaoh's city that he was raised up under was a man that still had honor and believed Joseph, being the prophet of the Lord. El faraón Seti, bajo el cual él fue criado, era un hombre que aún tenía honor y creía que José era profeta del Señor. But there come Ramesses after Seti, and Ramesses did not care about Joseph. Pero luego se levantó Ramesés después de Seti, y a Ramesés no le importaba nada lo de José. And so therefore, there's when the trouble started. Now when they raised up a Pharaoh who did not know Joseph. Y entonces ahí es cuando comenzó el problema, cuando levantaron a un faraón que no conocía a José. But these great qualities, let's speak of them just a little while before we get to the main part of the text. Pero estas tremendas cualidades, hablemos de ellas un poco y antes de llegar a la parte principal del texto. I have an odd way of setting a text and then building to it. And the Lord help us this morning as we build to it. Yo tengo una forma muy rara de fijar el texto y luego edificar hacia ese fin. Y que el Señor nos ayude en esta mañana mientras edificamos. Moses being born with this great gift of faith. Moisés, habiendo nacido con este gran don de fe, Then he was anointed and commissioned at the burning bush to deliver God's people. luego él fue ungido y comisionado allá en la zarza ardiente para liberar al pueblo de Dios. Now, see what great qualities this man had. Ahora, vean qué grandes cualidades tenía este hombre. He was born for a certain thing. Él nació para cierta cosa. God had a purpose in it. Dios tenía un propósito en ello. God's got a purpose of you being here. Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes aquí. ¿Ven? If you can only get to that place, how much trouble you save God and yourself too. Si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, entonces cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos. Moses born, and then he was brought to the place where he was anointed. Moisés nació y después él fue traído al lugar donde fue ungido. And notice the seed laying there with an intellectual conception. Y noten, la simiente ya estaba ahí con una concepción intelectual With all the faith that he was born to deliver this people, de toda la fe con la cual él nació para liberar al pueblo, and yet it never come to life until that light from the burning bush flashed across it. sin embargo, eso nunca vino a vida hasta que pegó en ella la luz de la zarza ardiente. Until he seen, not something he read about, but something he seen with his eyes. Hasta que él vio, no algo de lo cual había leído, pero algo que él había visto con los ojos. Something that spoke to him and he spoke back to it. Algo que le hablaba a él y él le podía responder. Oh, how that did bring things to life. Oh, cómo trajo eso las cosas a vida. I think any man with or woman, boy or girl, Yo pienso que cualquier hombre, o mujer, muchacho o muchacha, and I think in an intellectual conception of what they think the word is and so forth, yo pienso en una concepción intelectual de lo que ellos piensan que es la palabra, etc. never can have a full foundation stand until they have met that light that brings that word to reality. Nunca pueden pararse en un fundamento completo hasta que se hayan encontrado con esa luz, la cual trae la palabra a realidad. I think no church in its practice, no matter
how intellectual and fundamental it might be. Yo pienso que ninguna iglesia en la práctica, no importa cuán intelectual y fundamental pueda ser, That church cannot thrive until the supernatural is made known among that people and they see it. esa iglesia no puede prosperar hasta que se conozca lo sobrenatural entre esa gente y ellos lo vean. Something that they can talk to that'll talk back to them that vindicates this written word. Algo con lo cual ellos puedan hablar y que les responda, lo cual indica esta palabra escrita. I remember when Moses met this burning bush, that word was vindicated exactly. Ahora recuerden, cuando Moisés se encontró con esta zarza ardiente, esa palabra fue vindicada perfectamente. It was the word. Era la palabra. Moses didn't have to worry. What's this voice all about? What is this being here? Moisés no tenía que preocuparse de qué se trata esta voz. ¿Quién es este ser que está aquí? Because God had already wrote on the scripture in Genesis Porque Dios ya había escrito en la Escritura, en Génesis, that your people will sojourn in this strange land, but they'll be brought back after 400 years. Will come back into this country again. que tu descendencia morará en tierra ajena, pero regresarán después de 400 años y volverán a este país nuevamente. For the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled. Porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Now, hundreds and hundreds of years before, God had said that Israel would sojourn and be mistreated in a strange country and would stay there 400 years. Ahora, cientos y cientos de años antes, Dios había dicho que Israel morará y será maltratada en un país extranjero y ahí se quedará por 400 años. But God with a mighty hand would bring them out. Pero Dios con una mano fuerte los sacará. So you see, with this burning bush, Moses knows this intellectually. Así que pueden ver, con esta zarza ardiente, Moisés conocía todo esto intelectualmente. And the seed that was born in him was laying in his heart. Y la simiente que nació en él estaba en su corazón. And he tried through his intellectual experience with the word to try to bring them out, to deliver them. Y él hizo el intento con su experiencia intelectual en la palabra de tratar de sacarlos, de liberarlos. Because he knew he was born for that purpose. Porque él sabía que había nacido para ese propósito. He knew that the time, the scriptures all said that they'd already been there 400 years. Él sabía que era el tiempo. Todas las escrituras decían que ya había estado ahí 400 años. Here was the sign, here was the evidence. Aquí estaba la señal, aquí estaba la evidencia. Here everything that he said, then he come among them as a prophet. Todo lo que él decía, luego él vino entre ellos como profeta. Whatever he said, God honored it. Lo que fuera, cualquier cosa que él decía, Dios lo honraba. Even to create, bring up flies and put things in existence. Aún hasta crear y producir moscas, y trajo cosas a existencia. And everything that he had promised him, here he done it. Y todo cuanto él le había prometido, aquí lo hizo. But he wanted to wait on thus saith the Lord. Pero él quería esperar el así dice el Señor. He should have known that the very vindication of his call was thus saith the Lord. Él debiera haber conocido que la mera vindicación de su llamamiento era así dice el Señor. His job that he was ordained to was thus saith the Lord. Su trabajo al cual había sido ordenado era así dice el Señor. Can you get it? ¿Lo están captando? Why did he wait on thus saith the Lord? ¿Por qué esperaba él por el así dice el Señor? He wanted, Lord, what can I do? Él quería, Señor, ¿qué puedo hacer? Here I brought these children out here this far. Here's the circumstance. He aquí, he traído estos hijos hasta aquí. Aquí está la circunstancia. Pharaoh's coming. They're all going to die. What must I do? What must I do? Faraón está en camino. Todos van a perecer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? He had already predicted what he was going to do. He had already told just exactly what to do. Él ya había predicho lo que iban a hacer. Él ya había dicho exactamente lo que harían. He predicted the end of the very nation he was brought up in. Él pronosticó el final de la misma nación en que fue criado. I hope you understand. Ojalá entiendan. ¿Eh? Moses already said, you'll not see them anymore. God's going to destroy them. Moisés ya había dicho, no los verán más. Dios los va a destruir. They made fun of you long enough. Se han burlado de ustedes por última vez.
God will destroy him. Dios los destruirá. He had already predicted what would happen to him, and Lord, what must I do? Él ya había predicho lo que les iba a suceder. Luego, Señor, ¿qué debo hacer? See the human nature there? ¿Pueden ver ahí la naturaleza humana? ¿Ven? What must I do? ¿Qué debo hacer? I'm going to wait for thus saith the Lord. Yes, sir. I'll see what the Lord says, and I'll do it. Voy a esperar el así dice el Señor. Sí, Señor. Veré lo que dice el Señor, luego lo haré. Remember, there was a Pharaoh had raised up that didn't know Joseph in that time. Right at that time. Recuerden, se había levantado un faraón que no conocía a José en ese tiempo. En ese mismo tiempo, ustedes saben. ¿Ven? And Moses stood right up and predicted the end of that nation. ¿Ven? Y Moisés se paró y predijo el fin de esa nación. And here he was right to the place where it was to be happening, and he cries out, what must I do? Lord, what must I do? ¿Sí? Y aquí estaba en la mera hora cuando debiera suceder. Luego él clamó, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Ven? Isn't that human being? ¿No son así los seres humanos? Isn't that his human nature? ¿No es esa la naturaleza humana? What shall I do? ¿Qué debo hacer?